La Biblia etíope es la Biblia más antigua. La copia más antigua de la Biblia etíope, que es completa en términos de una copia del Génesis y el Apocalipsis, data del siglo XIV. Y si la versión de la Biblia en la que has confiado toda tu vida no es la historia completa. Durante siglos, miles de millones de personas han seguido las mismas escrituras conocidas, leyéndolas, estudiándolas y construyendo sistemas de creencias enteros sobre sus palabras. Pero lejos del foco de atención del cristianismo occidental, oculto en los remotos monasterios de montaña de Etiopía, algo se ha conservado en silencio. Algo más antiguo, más profundo y mucho más controvertido. Ahora, por primera vez, monjes etíopes se presentan para revelar pasajes de la antigua Biblia etíope que nunca debieron llegar al mundo moderno. En lo alto de los acantilados, en santuarios excavados en la roca y accesibles solo mediante cuerdas, estos monjes han custodiado una versión de las Escrituras intacta durante siglos, escrita en ge'ez, una lengua que pocos extranjeros pueden leer. La Biblia etíope contiene pasajes que van mucho más allá de lo que la mayoría de los cristianos conocen. Se trata de 22 libros adicionales conservados de forma aislada mientras el resto del mundo seguía adelante sin ellos. Pero no se trata solo de libros perdidos. Según lo que ahora se está revelando, estos pasajes contienen algo mucho más inquietante: enseñanzas atribuidas a Jesús después de la resurrección, mensajes que no consuelan, sino que advierten, advertencias sobre el engaño, sobre instituciones que surgen en su nombre mientras se alejan gradualmente de su verdad, sobre un futuro donde la mayor división no sería entre creyentes y no creyentes, sino entre lo real y lo que solo parece ser. Y si estos escritos fueron realmente conocidos por el cristianismo primitivo, entonces la verdadera pregunta no es solo qué se ocultó, sino por qué. Y antes de revelar lo que realmente dice esta traducción, dale a me gusta y suscríbete, porque este es el tipo de conocimiento que algunas personas no quieren que escuches. ¿Por qué Etiopía? ¿Por qué importa? Para entender lo que dicen estos textos, primero necesitas entender algo fundamental. Necesitas entender por qué Etiopía es el único lugar en la tierra donde sobrevivieron. Porque esa parte de la historia lo cambia todo. Etiopía no es como cualquier otra nación. Es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, con una historia documentada que se remonta a más de 3000 años. Etiopía fue el primer reino cristiano del mundo. Y aquí está el detalle. Etiopía nunca fue colonizada, mientras que casi todas las demás naciones africanas vieron su cultura, idioma y tradiciones espirituales suplantadas por los imperios europeos. Etiopía permaneció intacta. Ninguna potencia extranjera logró imponer su versión del cristianismo en territorio etíope. Este hecho es la razón por la que hoy escuchas esta historia. El doctor Ephraim Isaac, el erudito de origen etíope que fundó el Departamento de Estudios Afroamericanos de Harvard y dedicó décadas a traducir manuscritos ge'ez, lo expresó con claridad. Afirmó que Etiopía preservó una tradición cristiana independiente que se desarrolló sin la interferencia romana
y que esta tradición contiene escrituras que el mundo occidental optó por rechazar. Su labor se centró en hacer que esos textos fueran accesibles a un público global, y sostuvo hasta su fallecimiento que el canon etíope representa una de las colecciones de escritos cristianos primitivos más importantes y, a la vez, más ignoradas que existen. Y atención, la tradición etíope remonta el linaje espiritual de la nación hasta Menelik I, quien se cree que fue hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Según la creencia etíope, Menelik llevó el Arca de la Alianza a la antigua ciudad de Aksum, donde permanece hasta el día de hoy dentro de una pequeña capilla custodiada por un único monje elegido. Nadie más tiene permitido entrar. Ya sea que se acepte esta afirmación literalmente o no, el hecho de que toda una civilización organizara su identidad en torno a la protección de un artefacto bíblico revela la profunda relación de esta cultura con las Escrituras. Los registros históricos sitúan al cristianismo en Etiopía ya en el siglo IV. No fue importado por misioneros romanos, sino que fue adoptado directamente. Algunas comunidades etíopes han practicado su fe de forma continua durante más de 3000 años, lo que convierte a Etiopía en una de las civilizaciones cristianas más antiguas del planeta, más antigua que la Iglesia Católica, más antigua que las tradiciones ortodoxas orientales de Constantinopla, más antigua que prácticamente cualquier forma institucional de cristianismo que existe en el mundo hoy en día. El viajero del siglo VI, Cosmas Indicopleustes, visitó Etiopía y la describió como una nación cristiana plenamente establecida, que ya acogía a creyentes perseguidos de toda la región cuando nadie más lo hacía. La Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo desarrolló su propia teología, sus propias tradiciones litúrgicas y su propia relación con las Escrituras, todo ello sin el permiso ni la supervisión de Roma. Mientras el Imperio Romano se afanaba en decidir qué libros debían formar parte de la Biblia en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, Etiopía operaba de forma independiente. La Iglesia Ortodoxa etíope elaboró su propio canon. La versión más extensa contiene 81 libros. La versión más restringida, posteriormente declarada oficial por el emperador Haile Selassie, contiene 72. Ambas incluyen textos que Roma rechazó, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, y escritos que afirman registrar las enseñanzas de Jesús tras su resurrección. Estos libros fueron escritos en Ge'ez, una antigua lengua litúrgica que prácticamente nadie fuera de Etiopía podía leer. Durante siglos, las palabras permanecieron en monasterios enclavados en acantilados, copiadas a mano por monjes que creían que cada sílaba era sagrada. El profesor Robert Gilbert, historiador de manuscritos que catalogó textos etíopes en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, describió el esfuerzo de conservación como extraordinario. Los monjes de lugares como Debredamo, un monasterio al que solo se puede acceder escalando una cuerda por un acantilado vertical, eligieron el aislamiento precisamente para proteger estos escritos de la destrucción. Los textos estaban allí, los libros estaban allí, pero el resto del mundo simplemente no podía acceder a ellos, hasta ahora, hasta que estos monjes, tras siglos de silencio, decidieron que el mundo ya no podía permitirse el lujo de ignorarlo.
El libro de la alianza. Uno de los textos más significativos que ahora promueven las comunidades monásticas etíopes se llama el libro de la alianza. Y este es el pasaje específico que los eruditos han señalado como extraordinario. Un texto que existía antes de que el Imperio Romano estandarizara la Biblia, profundamente arraigado en la tradición cristiana prenicena. Afirma registrar las palabras directas de Jesús dirigidas a sus discípulos durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión. Piénselo por un momento. 40 días. Los evangelios occidentales estándar cubren ese período en un puñado de versículos. Una breve aparición aquí, una breve instrucción allá, y luego la ascensión. La tradición etíope dice que esos 40 días no fueron una nota al pie. Fueron la culminación. Jesús pasó todo ese período impartiendo un cuerpo de enseñanza completamente aparte. Lo que los manuscritos llaman los rollos celestiales. Conocimiento secreto sobre la arquitectura del mundo espiritual, la futura corrupción de su iglesia y el despertar final de la humanidad. Y lo que dijo en esas enseñanzas no es suave, no es cómodo, no es lo que ninguna institución religiosa establecida querría que sus miembros escucharan. En el libro del pacto, Jesús no habla como un humilde carpintero. Habla como el Rey soberano del cielo y de la tierra. Él ordena a sus seguidores que construyan el reino de Dios, pero no con ejércitos, ni con alianzas políticas, ni con riquezas. El Espíritu Santo, dice, será su único poder. Enseña que lo que sucede en el interior de un corazón humano importa más que cualquier templo de piedra jamás construido. Y luego vienen las advertencias. Aquí es donde el texto se torna incómodo. Jesús les dice a sus seguidores que, con el tiempo, la gente distorsionará sus palabras hasta hacerlas irreconocibles. Gritarán su nombre en las calles mientras sus corazones permanecen vacíos. Construirán enormes templos de oro y mármol, pero olvidarán el único templo que importa, el que reside en el interior del alma humana. Predice guerras libradas bajo su bandera. Advierte sobre una época en la que las mentiras se tratan como verdades. Y entonces dice algo que te deja helado. Llegará la oscuridad cuando la gente ya no reconozca mi voz. Él va más allá. Dice, bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. Ese no es el evangelio de la prosperidad. Esa no es una promesa de consuelo. Ese es un Jesús que camina junto a los olvidados, quienes creen profundamente, pero nunca dicen nada. Aquellos a quienes el mundo ignora sin siquiera mirarlos. Cuando los eruditos examinan este pasaje y lo contrastan con miles de documentos cristianos primitivos, emerge un patrón notable. Los temas del libro de la Alianza coinciden estrechamente con las creencias de las primeras comunidades cristianas que posteriormente fueron declaradas heréticas. No porque su teología fuera errónea, sino porque era imposible controlarla. El Dr. Getachew Haile, uno de los más prolíficos estudiosos de los manuscritos etíopes, quien trabajó durante décadas en el Museo Hill y la Biblioteca de Manuscritos en Minnesota, demostró que el libro de la Alianza no era una invención medieval, sino parte de una tradición textual con profundas raíces en las primeras comunidades cristianas.
Los escribas etíopes trataban estos pasajes con la misma reverencia que los 4 evangelios canónicos. Estos monjes no solo conservaron el texto, sino que construyeron toda su vida espiritual en torno a él. La didascalia. Advertencias contra los falsos líderes. Jesús advierte específicamente contra las autoridades religiosas que se presentan como santas, mientras secretamente destruyen la vida de la gente común. Un pasaje dice: «No seáis como los escribas del futuro que visten túnicas blancas pero devoran las casas de los pobres». Escrito hace siglos, describe un patrón que se ha repetido en cada generación desde entonces. Cuando este texto se analiza junto con las historias registradas de corrupción religiosa institucional, las coincidencias son asombrosas. Los patrones de comportamiento contra los que advertía la didascalia: explotación espiritual, manipulación financiera de los fieles, supresión de verdades incómodas, aparecen en prácticamente todas las principales instituciones religiosas de la historia. Los eruditos etíopes que han estudiado estos textos señalan 3 razones específicas por las que la Iglesia occidental los rechazó. La primera es el control político. Roma necesitaba una Biblia simplificada que pudiera ser administrada desde el centro. Menos libros significaban menos preguntas. La segunda razón es el misticismo. Las escrituras etíopes están repletas de encuentros angelicales, guerras demoníacas y batallas espirituales en dimensiones invisibles. Los líderes occidentales consideraron ese material demasiado peligroso, demasiado propenso a inspirar a los creyentes a buscar a Dios sin supervisión institucional. La tercera razón es la más reveladora: el miedo. Si la gente común escuchara estas enseñanzas sin editar, tal vez dejaría de depender de sacerdotes y obispos para mediar en su relación con Dios. El profesor Paolo Marrazzini, filólogo italiano que dedicó su carrera a la literatura ge'ez en la Universidad de Florencia, sostenía que la didascalia y los textos etíopes relacionados representan una corriente auténtica del pensamiento cristiano primitivo que fue sistemáticamente marginada, no por ser herética, sino por ser inconveniente. Esa distinción es importante. Herético significa erróneo. Inconveniente significa amenazar el poder. No son lo mismo, ni siquiera se parecen. Las enseñanzas ocultas. Ahora, entramos en el terreno más radical de la Biblia etíope. Las enseñanzas que tratan sobre la vida, la muerte y lo que Jesús llamó el despertar del verdadero espíritu. En estos textos, Jesús habla de la muerte de una manera que la mayoría de los cristianos occidentales jamás han escuchado. Dice que el cuerpo es como una vestidura que se desgasta, pero el espíritu perdura, regresando a su verdadero hogar en el fuego y la luz de Dios. Sus seguidores estaban aterrorizados, pero Jesús les dijo que su miedo estaba dirigido a lo incorrecto, lo que realmente debían temer. Dijo, no era la muerte física, era vivir sin el espíritu. A esto lo llamó la muerte que camina mientras el corazón aún late. Una persona viva de cuerpo, pero completamente vacía por dentro, separada de la luz divina, llenando el vacío con ruido, posesiones y orgullo. Jesús enseñó que cada pensamiento, cada sentimiento, conlleva poder espiritual. Eleva el alma hacia la luz,
o la arrastra a la oscuridad. Los ángeles caminan junto a cada persona. Los demonios susurran a la mente. Nada es neutral. Cada pequeña decisión construye una escalera hacia el cielo o un camino hacia la oscuridad. Les dijo a sus discípulos que oraran con todo su ser, no solo con palabras. Que su cuerpo se convierta en una oración viviente. Que su silencio hable más fuerte que los sermones, y entonces, aquí es donde se vuelve verdaderamente extraordinario. Advirtió que su legado sería corrompido. Sus palabras cambiaron. Su imagen fue retocada para servir a los poderosos. Su nombre se vendió como mercancía. Miren a su alrededor y díganme que se equivocaba. También hay un pasaje notable en estos textos sobre la naturaleza de la creación misma. Los escritos etíopes describen dos fuerzas que actúan en el universo. Una es el verdadero creador, la fuente de toda luz y bondad genuinas. La otra es un ser lleno de orgullo que construyó un mundo falso, un mundo que parece hermoso en la superficie, pero que es vacío en su esencia. Este ser, ciego a la luz superior que está por encima de él, se declaró el único Dios. Pero él era un constructor de sombras, no de espíritu. Los estudiosos han señalado este pasaje como uno de los más singulares en su estructura dentro de toda la literatura religiosa antigua. Presenta paralelismos con temas encontrados en los rollos del Mar Muerto, ciertos textos gnósticos e incluso fragmentos recuperados de las primeras tradiciones místicas judías. Sin embargo, aparece de forma independiente en manuscritos etíopes en Ge'ez. Esto sugiere que estas ideas circularon mucho más ampliamente en el cristianismo primitivo de lo que reconoce la teología moderna. Jesús dice que entró en este mundo falso no solo para perdonar pecados, sino para despertar a la gente de la ilusión por completo. La verdadera luz de Dios, enseña, aún vive oculta dentro de todas las cosas, incluso en la oscuridad más profunda. La misión de cada alma es encontrar esa chispa enterrada y llevarla de vuelta a la luz eterna. Esta es una comprensión de la salvación fundamentalmente distinta a la que la mayoría de los cristianos occidentales han aprendido. La doctora Kirsten Ringel Peterson, la erudita danesa que pasó años viviendo entre comunidades monásticas etíopes y estudiando sus manuscritos de primera mano, describió estos pasajes como representativos de una forma de cristianismo mucho más interior y exigente que cualquier cosa que la tradición occidental haya conservado. La profecía final. Antes de su ascensión, los textos etíopes afirman que Jesús pronunció lo que ellos llaman su profecía final. Y este es el pasaje que guarda la más sorprendente similitud con las condiciones del mundo moderno. El pasaje sobre el que estos monjes sintieron que ya no podían guardar silencio. Jesús dijo que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería de la tierra. La fe se convertiría en una mera formalidad. La gente adoraría con la boca abierta y el corazón cerrado. La religión se convertiría en un disfraz en lugar de un fuego que transforma. Pero aquí está el quid de la cuestión. Incluso en ese desierto espiritual, prometió que su espíritu regresaría. No en catedrales, no a través de instituciones poderosas, sino en los lugares silenciosos, los marginados, los olvidados.
Mi espíritu llegará donde la religión no puede, dijo. Los orgullosos no lo verán, pero los quebrantados sí. Me conocerán no por palabras, sino por fuego. Este fuego, explican los escritos etíopes, no es destrucción, no es castigo, es despertar. Quema la falsedad y el orgullo como un horno purifica el metal, destruyendo todo lo falso hasta que solo queda lo real. Jesús dijo que este fuego regresaría antes del fin de todas las cosas, y cuando llegara, separaría a quienes buscaban la verdad de quienes solo la usaban como máscara. Al comparar esta profecía con el momento actual, el colapso de la confianza religiosa institucional, el auge simultáneo de la búsqueda espiritual personal, la fragmentación de los sistemas de información centralizados, la coincidencia es innegable. Las condiciones descritas en la profecía final coinciden con el presente con una precisión que va más allá de la mera coincidencia. Muchos de quienes estudian estos textos creen que la profecía se refiere directamente a nuestro presente, un mundo sumido en la codicia, la virtud superficial y el vacío espiritual, y, al mismo tiempo, anhelando algo real, algo que no se pueda comprar, comercializar ni controlar, algo que ninguna institución puede fabricar y ninguna estructura de poder puede contener. Y luego, la promesa, la frase a la que, según se dice, los propios monjes volvían una y otra vez. La frase que, según afirman, impulsó su decisión de finalmente abrir estos manuscritos al mundo. La verdad jamás morirá. Yo soy la semilla y la espada. Volveré. Así que, aquí está la pregunta que debería resonar en tu mente ahora mismo. ¿Por qué unos monjes que han dedicado toda su vida al silencio, el aislamiento y la devoción, de repente se presentarían y dirían: el mundo necesita escuchar esto ahora? No son hombres que busquen llamar la atención, no tienen cuentas en redes sociales, no firman contratos editoriales y ninguna institución financia su mensaje. Son monjes que viven en lo profundo de las montañas de Etiopía. Hombres que escalan cuerdas para llegar a sus santuarios, que copian manuscritos antiguos a mano a la luz de las velas, y que creen que cada palabra que preservan tiene un peso sagrado. Son hombres que dedicaron toda su vida a proteger algo que consideraban no solo importante, sino potencialmente peligroso si se revelaba demasiado pronto. Y sin embargo, tras siglos de silencio, observaron el mundo tal como es hoy y tomaron una decisión. El momento es ahora. Cuando estos monjes, junto con un pequeño grupo de eruditos que han trabajado estrechamente con ellos, examinaron la totalidad de los primeros escritos cristianos, no llegaron a conclusiones al azar. Llegaron a algo mucho más inquietante. Creen que estos textos representan una corriente genuina de la enseñanza cristiana primitiva. Una que no fue rechazada por ser falsa, sino por ser inconveniente. No por razones espirituales, sino políticas. Piénsenlo por un momento. Hombres sin intereses ocultos, sin una carrera que proteger, sin una congregación que dirigir, viviendo al borde de acantilados y antiguas cámaras de piedra, contemplaron algunos de los manuscritos cristianos más antiguos que se conservan en la tierra y eligieron preservar un mensaje que el resto del mundo perdió o al que nunca se le permitió escuchar por completo.
Lo que estos monjes etíopes comprendieron es algo que el mundo moderno olvidó. No solo preservaban libros antiguos, protegían un mensaje vivo, un mensaje que, de alguna manera, desapareció del cristianismo tradicional, ya sea por el paso del tiempo o por una decisión intencionada. Y si la Biblia etíope contiene siquiera una fracción de las auténticas enseñanzas de Jesús, las implicaciones son enormes. Significaría que el canon bíblico occidental está incompleto. Significaría que faltan capas enteras del mensaje, las ideas, las advertencias y las reflexiones de Cristo en lo que miles de millones de personas han aprendido a lo largo de generaciones. Aún más inquietante, sugeriría que la tradición cristiana continua más antigua de la tierra, una que se desarrolló fuera del control del Imperio Romano, intacta por la conquista o la colonización, ha estado conservando silenciosamente algo que el resto del mundo dejó de cuestionar hace mucho tiempo. Porque la cuestión de fondo no es solo qué se ocultó, sino por qué. ¿Por qué una institución que afirma representar las enseñanzas de Jesús optaría por excluir ciertos escritos que se le atribuyen? ¿Qué tipo de sistema se beneficia cuando la gente solo escucha una parte del mensaje en lugar de la totalidad? ¿Y qué sucede con ese sistema cuando el mensaje completo finalmente comienza a salir a la luz? Estas son las preguntas que han persistido en Etiopía durante miles de años y ahora ya no permanecen ocultas, porque una vez que se escuchan, es imposible olvidarlas. Ya sea que consideres estos textos como escrituras divinamente preservadas o simplemente como escritos antiguos dignos de un estudio serio, el mensaje central que transmiten es difícil de ignorar. No apunta a algo distante o inalcanzable. No presenta la verdad como algo reservado solo para la vida después de la muerte. En cambio, dice algo mucho más inmediato. El reino de Dios no está en un lugar lejano. No es una recompensa que espera después de la muerte. Existe dentro de cada persona viva, ahora mismo. El alma misma se convierte en el verdadero templo, y la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, por muchos siglos que pasen, no puede borrarse para siempre. Siempre encuentra la manera de volver a la superficie. Etiopía lo preservó. Los monjes lo protegieron. Y ahora ha sido liberado. Lo que nos lleva a la pregunta final, la más importante. Ahora que lo has oído, ¿qué haces con ello? ¿Crees que estos textos fueron suprimidos deliberadamente? ¿O piensas que hay otra explicación de por qué fueron excluidos del canon bíblico más conocido? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos, y algunas de las conversaciones más importantes de este canal se dan allí. Y si esto cambió tu perspectiva sobre la historia del cristianismo, no te detengas aquí. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo video profundiza aún más en uno de los textos más controvertidos conservados en Etiopía, el libro de Enoc, y lo que revela sobre el origen del mal y el destino de los ángeles caídos. Ya está en tu pantalla. No te lo pierdas.